Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:03, 7:03 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. El abogado de Edmundo González Urrutia confirma que está limitado por Pedro Sánchez y que no puede hablar o manifestarse sobre temas políticos hasta no tener todo su estatus legal en España. José Vicente Haro, abogado representante del presidente electo de Venezuela, lo explicaba así en Uninoticias. Actualmente, Edmundo González Urrutia se encuentra haciendo los trámites necesarios para regularizar su estadía en territorio español. Aquí aplican restricciones que hasta él no tener todos los papeles y todas las formalidades que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la legislación española, él no puede hacer declaraciones o participar en concentraciones públicas o manifestaciones públicas. Y estas limitaciones van a durar hasta que él tenga ya el estatus correspondiente cumplimentado y ya finalmente les han otorgado los documentos que le permitan ya de alguna manera desarrollar todo lo que es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos con respecto al caso de Venezuela, al tema de Venezuela, sin poder hacer injerencia, por supuesto, en la política interior española. Además, añadió que el gobierno de España había estado muy involucrado en las negociaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro en contra de lo que dijo el ministro Álvarez. Debo destacar allí la estrecha cooperación que tuvo el gobierno de España para agenciar lo correspondiente ante las autoridades venezolanas, porque es un caso muy particular, muy especial. Allí hubo tratativas muy complejas, negociaciones muy complejas, desde el viernes en la noche, cuando se va considerando y tomando esta determinación, y finalmente se logra una posibilidad de que se dé ese salvoconducto el día sábado y termina por darse las condiciones para que él pueda salir del país el sábado en la noche, pero entre viernes y sábado fueron horas muy complejas, muy duras. Por último, el abogado de Edmundo González dijo que la hija mayor del presidente electo no se encuentra retenida en Venezuela. La hija mayor de Edmundo González Urrutia permanece en Venezuela, pero no bajo una situación de amenaza. No se encuentra en esa situación. Ella está casada, tiene su yerno y tiene 2 hijos menores. Son nietos de Edmundo González Urrutia, y debo aclarar y salir al paso a algunas afirmaciones que ha habido en redes sociales y medios de comunicación, según los cuales estarían bajo apremio, amenaza o coacción aquí en territorio venezolano, y debo decir al respecto que ellos están realizando en general como familia su vida natural, desenvolviéndose con relativa prudencia, pero con normalidad. Muy interesantes las declaraciones del abogado de Edmundo González, que nos dejaba pues 3 mensajes a destacar. Primero, que las negociaciones para el exilio de Edmundo González terminaron materializándose entre el viernes y el sábado, que hubo horas muy complicadas en esas negociaciones en las que participó el gobierno español, a pesar de haber negado que hubiera habido ninguna negociación. Segundo mensaje que nos deja el abogado, que la hija mayor de Edmundo González y sus nietos están allí, que no están sujetos a ninguna amenaza, que se mueven con prudencia, pero hacen su vida normal. Hombre, en un país donde Maduro secuestra, asesina y tortura a quien le da la gana, en un país donde Maduro no necesita ni siquiera recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque tiene los colectivos paramilitares que se han dedicado sistemáticamente desde hace más de una década, por ejemplo, a disparar contra las manifestaciones de la oposición, pues hombre, me parece muy posiblemente un ejercicio de diplomacia el decir que no, que su vida no está, que no está sujeta a ningún tipo de amenaza. Hombre, en fin, viviendo en Venezuela, la amenaza es permanente para cualquiera, de María Corina Machado hasta el último campesino de cualquier comunidad indígena del Amazonas. Me da la sensación de que
muy posiblemente, a pesar de lo que dice el abogado, esa carta de chantaje esté ahí. Y eso está en relación con el tercero de los mensajes que dejaba el abogado. Edmundo González ha llegado aquí como exiliado. Se le va a conceder el asilo político, pero hasta que no estén los papeles no le permite el gobierno español hablar. Toma. No le permite participar en manifestaciones. Sopla. No le permite ir a concentraciones. ¡Caramba! No le permite injerencias en la política española. Una injerencia sería, por ejemplo, criticar al gobierno español por su actitud hacia Venezuela. Cáspita. Resulta que hasta que no le den los papeles y esté ahí firmado y sellado y con la póliza, Edmundo González va a tener que estar callado. La pregunta es millón. ¿Y cuántos años van a tardar en darle los papeles? ¿Cuántos años van a tardar en poner la póliza? Lo cual nos enlaza con la pregunta anterior, porque claro, si el gobierno español pretende silenciar a Edmundo González retardando la concesión de asilo y hasta que no te lo demos los papeles no puedes hablar, pues Edmundo González tendría una manera muy fácil de salirse de esa trampa, que es decir, oiga, espere, que me voy a París, que me voy a Londres, que me voy a Estados Unidos, que me voy a Alemania, que me voy a Bruselas. Adiós, avíseme usted cuando tenga los papeles, que en realidad me dan igual, porque ya estoy fuera de Venezuela. Eso lo podría hacer Edmundo González mañana. ¿Por qué no lo hace? Quizá porque su hija y sus nietos están en Venezuela. Aunque diga el abogado que están viviendo con prudencia pero haciendo vida normal, ¿esa es la herramienta de chantaje contra Edmundo González? Pues no lo sé. El caso es que, a pesar de todos los chantajes, Edmundo González dejó claro a través de su otra hija, la que vive en Madrid, Carolina, en la manifestación delante del Congreso hace 2 días, que él va a seguir en la brecha y que no va a dejar tirados a los venezolanos. Bueno, esperemos acontecimientos, pero este infame gobierno debería aclararnos a todos exactamente qué ha negociado con una dictadura torturadora y asesina. Porque de las 3 partes participantes en la negociación, el gobierno asesino de Maduro, Edmundo González, como ha confirmado su abogado, y el gobierno español, 2 de las 3 partes dicen que ha habido negociación, y el gobierno español lo niega. ¿Quién miente aquí? Pues hombre, creo que está claro. Miente quien no dice una verdad ni por equivocación, que es el gobierno de Sánchez. En fin, vamos con noticias de deportes, escuchen. Ayer se celebró la tradicional diada en Cataluña, la menos concurrida desde el inicio del proceso. Las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural han afiado a los partidos secesionistas Junts, Esquerra y la CUP sus disputas electoralistas. En un manifiesto conjunto leído al término de la manifestación independentista de la diada del 11 de septiembre en Barcelona, han pedido unidad estratégica para lograr sus objetivos. Y curiosamente, los separatistas han acabado a tortazos hasta el punto de que los mozos de escuadra han tenido que intervenir para poner paz, tal y como recoge el periodista Sergi Fidalgo en El Catalán. La manifestación ha reunido a solo 60.000 personas, según la Guardia Urbana. La organización era consciente de la pérdida de popularidad de este evento independentista, por lo que optó por una movilización descentralizada, con convocatorias en 5 ciudades diferentes, en Barcelona, en Gerona, en Tarragona, en Lérida y en Tortosa. Se trata de la cifra de asistentes más baja desde el año 2012, sin tener en cuenta el paréntesis de la pandemia del coronavirus, pero que queda muy por debajo de las 115.000 personas que acudieron a la manifestación del año pasado. Bueno, por supuesto las celebraciones de la diada, como todos los años, se iniciaron con las tradicionales marchas de antorchas. Esa costumbre tan fascista del separatismo catalán, que es una encarnación del fascismo más descarnado. Paco Caja tiene 2 excelentes volúmenes sobre los orígenes intelectuales del separatismo catalán, que se titula, esos 2 volúmenes, La raza catalana, volumen 1 y volumen 2, y ahí analiza todo ese pozo intelectual de las principales figuras del separatismo.
Y ahí se muestra pues toda esa armazón doctrinal de carácter fascista, de carácter etnicista, de carácter xenófobo, todos esos intelectuales del separatismo primero, a principios del siglo XX, donde por ejemplo se analizaba el tamaño de los cráneos para ver quién era catalán y quién no era catalán, y donde por supuesto el racismo más brutal subyacía a toda esa armazón conceptual. Recordemos que un presidente de Esquerra Republicana de Cataluña pues nos dejó unas memorias muy interesantes. Me refiero a Heribert Barrera, al que le han estado homenajeando hasta antes de ayer, y yo creo que le siguen homenajeando todavía en algunos círculos separatistas. Este ha sido presidente de Esquerra Republicana de Cataluña durante la etapa democrática, y este señor decía cosas como que todo el mundo sabe que los negros tienen un cociente intelectual inferior a los blancos. Esto es Esquerra Republicana de Cataluña. Asqueroso racismo, asquerosa xenofobia. Recordemos a otro ejemplo del separatismo más conspicuo, el amigo Jordi Pujol, hablando del hombre andaluz, que es un ser deconstruido y anárquico. Toda esa basura asquerosita, supremacista, de quienes en realidad son unos mierdas morales. Bueno, pues todo este fascismo inherente tiene su concreción simbólica en las marchas de antorchas con las que se inicia la diada. Eso de las marchas de antorchas, ¿verdad? Es una cosita así, tipo Ku Klux Klan. Aquí salimos de noche con nuestra antorcha, lanzando el mensaje de vamos a quemar a todo el que no comulgue con nuestras asquerosas ideas. Y después de eso, pues hay diversas cosas, ofrenda ante el monumento a Rafael Casanova. Por cierto, Casanova es un señor que lo que hizo fue acaudillar o liderar a aquellos que en Barcelona se resistían a las fuerzas de los Borbones durante la Guerra de Sucesión Española, que no fue ninguna guerra de independencia de Cataluña, sino que fue una lucha entre dos aspirantes al trono español, el Borbón y el de la Casa de Habsburgo, donde ganó el Borbón. Y pues Barcelona tuvo la mala fortuna de alinearse con el de la Casa de Habsburgo. Pero la alocución con la que Rafael Casanova instaba a los barceloneses a resistir a las tropas de Felipe V era una alocución en la que les decía que salieran a luchar por su rey legítimo y por España, no por ninguna Cataluña independiente. Luego los estafadores estos fascistoides de las antorchitas han secuestrado la figura de Casanova y dicen, no, era el héroe de la independencia catalana. ¿Pero de qué habláis, sopelanas? Casanova pues resistió en Barcelona en nombre de España y del uno de los dos pretendientes al trono español. Y después de la Guerra de Sucesión, pues terminó sus días tan ricamente como funcionario del Borbón. Creo que fue en Zaragoza donde terminó sus días Rafael Casanova. Bueno, estos pelanas, estos estafadores históricos, estos fascistoides de las antorchitas, ayer acabaron a bofetadas, porque resulta que ahora ha salido otro grupúsculo separatista, que es la Alianza Catalana, de la alcaldesa de no sé qué pueblo, ya se me olvidó. Ripoll, de Ripoll, Sílvia Orriols, que es igual de separatista que ellos, igual de fascista que ellos, igual de estafadora histórica que ellos, igual de contra España que ellos, pero anti-inmigración. Y entonces ayer acabaron a bofetadas los de la CUP y los de Alianza Catalana, creo que fue en el acto de Foser de las Moreras o algo por así, o algo así. Y luego encima los de RC están entre ellos también a bofetadas, aunque no ha llegado a las manos. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Yo soy malo, yo disfruto cuando los malvados se pegan entre ellos. Me agrada ver a todos estos fascistoides de las antorchitas en sus variantes izquierdistas, derechistas o medio pensionistas pegarse de bofetadas entre ellos, porque ¿qué quieren que les diga? Me compensa de todos los malos ratos que esta gentuza nos ha hecho pasar a todos los españoles. Me compensa de todos los insultos, de todas las humillaciones, de toda la basura que estos macarras, ladrones y estafadores
llevan volcando sobre España y sobre los españoles y sobre la Constitución, la libertad y la democracia tantos y tantos años. Estoy de ellos hasta más arriba de los pelos, así que siento una especie de placer orgásmico viéndoles pegarse físicamente unos con otros. Por mí, como si se matan a palos. La Universidad Complutense de Madrid ha decidido no renovar la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, según ha confirmado el propio máster. La Complutense ha comunicado esta decisión también a las dos entidades que patrocinaban la cátedra, a Reales Seguros y a la Fundación La Caixa, sin ahondar en los motivos. El convenio por el que se creó fue firmado el pasado 30 de octubre de 2020 y tenía una vigencia de 4 años, por lo que expiraba a finales del próximo mes. La decisión de la universidad se produce en el contexto de la investigación que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, causa en la que también están implicados el propio rector de la Universidad madrileña, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés, entre otros. Y por cierto, que ayer mismo conocimos que la Fiscalía de Madrid apoya la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por citarle a declarar en Moncloa. La Fiscalía de Madrid apoya la querella, apoya que se admita a trámite la querella de Sánchez contra el juez Peinado. Pero qué sorpresa, jamás lo hubiera yo pensado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, Sánchez ha convertido en un auténtico lodazal todas las instituciones. Sánchez ha colonizado con gente de su gobierno y de su partido todas las instituciones que deberían ser teóricamente independientes. Sánchez es un señor al que la democracia, la libertad, la separación de poderes le importan un soberano pepino. Y si no instauran una dictadura a la venezolana es porque sus amigos y patronos de la Unión Europea pues no ven que haya llegado todavía el momento. No se preocupen ustedes que ya llegará. España está siendo cogida como campo de experimentación por algunos a los que les encantaría convertir la Unión Europea en otra Venezuela. Lo de la Fiscalía con Sánchez es la cosa más abyecta y más ruin que he visto en muchísimo tiempo. Porque se puede ser alfombrilla, se puede ser felpudo y se puede ser ya una cosa arrastrada así como de burdel de carretera de cuarta categoría, que es lo que en estos momentos es la Fiscalía General del Estado, que como es una institución jerárquica, en el momento en que el de arriba es un felpudo de quinta categoría, pues trata de convertir a todos los de abajo en felpudo de quinta, de sexta, de séptima y de octava categoría. Hay fiscales que se resisten, pero hay otros que que dicen, pues chico, mira, yo cobro igual a fin de mes obedeciendo las órdenes que no, y si las obedezco, pues tengo menos problemas y a lo mejor asciendo mejor. Y al final tenemos a la Fiscalía pidiendo que se admita a trámite una querella de Sánchez contra Peinado que no tiene ni el más mínimo sentido. Sánchez se ha debido de creer que es el emperador del mundo, y que si él tiene que declarar como testigo en una causa, que quién es el juez para grabarle la declaración. No, la pregunta no es quién es el juez, la pregunta es quién es usted. Usted no es nadie, usted es un servidor público al que hemos votado, por desgracia, los españoles, y que en estos momentos está convirtiendo España en una especie de satrapía. Bueno, pues que la Fiscalía apoye esa querella demencial no indica nada contra el juez Peinado, lo que indica es el punto de degradación al que la Fiscalía ha llegado. Y mucho ojito a esto que el gobierno ha decidido hace un par de días. Escuchen. A partir de ahora, todas las empleadas de hogar que sean contratadas deberán pasar una evaluación de riesgos laborales. Así lo contempla el Real Decreto aprobado ayer. También deberán pasar una serie de reconocimientos médicos y los empleadores están obligados a facilitar el material de protección cuando lo solicite la trabajadora. Para ello, el Ministerio de Trabajo creará una herramienta digital dentro del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. A través de Internet se evaluará el puesto y las empleadas también harán la formación online. Además, se instaura un protocolo frente
frente al acoso y la violencia. El abandono del domicilio ante una situación de violencia o acoso no podrá considerarse dimisión ni tampoco podrá ser causa de un despido. En el texto que ha sido consensuado con los sindicatos, el Gobierno considera que el trabajo de las personas empleadas de hogar ha sido históricamente objeto de un tratamiento normativo degradado y claramente discriminatorio. Además, añade que el servicio doméstico es una actividad casi completamente feminizada en una sociedad que minusvaloraba los cuidados y ahonda en la discriminación de la mujer en el trabajo. Mucho ojito a este Real Decreto que ha aprobado el Gobierno, porque a partir de 2026 resulta que si quieres contratar a una empleada del hogar, resulta que esa empleada del hogar tiene que haber hecho un curso de riesgos laborales. Tú tienes que hacer una declaración de riesgos laborales que posiblemente te obligue a buscar certificadoras externas que te vengan a analizar el domicilio para ver en qué condiciones trabaja la empleada del hogar. No es solo pasta, sino encima pérdida de intimidad porque te viene alguien a inspeccionar el domicilio si quieres que te dé el informe para decir, mire, aquí tengo mi estudio de riesgos laborales. Pero lo más demencial, personalmente, me parece lo de los protocolos antiacoso. Porque resulta que si una empleada del hogar denuncia a sus empleadores, dice, no, me han acosado, y se pira, pues resulta que no se considera abandono del puesto de trabajo ni puede ser objeto de despido, con lo cual imaginen ustedes la puerta al fraude que se abre. Como se te ocurra contratar a una empleada del hogar, te arriesgas a que la empleada del hogar se invente que la han acosado, se vaya y tienes que seguir pagando. Vamos, es llevar la ocupación a los puestos de trabajo de empleada del hogar. Bueno, me imagino que van a acabar con el mercado de las empleadas del hogar en 3 minutos. Vamos, igual que han acabado con el mercado del alquiler y ya nadie quiere alquilar sus casas, pues como esto se lleve a la práctica, a partir de 2026, adiós empleadas del hogar. Vamos, no va a quedar ni media. Vamos con Verónica Silveri de Voz Media para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en portada. Buenos días, doña Verónica. Muy buenos días, don Luis. Un gusto saludarlo y a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. El día de hoy en Voz les ofrecemos un resumen de lo que ha sido noticia en Estados Unidos y en el mundo. Información que pueden encontrar en Voz.us. Y hoy empezamos con esto. La Universidad de Pensilvania, conocida como UPenn, decidió poner fin a las declaraciones oficiales sociopolíticas sobre temas de importancia nacional o mundial. Con esta medida se incluye una nueva norma tras la renuncia en diciembre del entonces presidente del centro educativo, después de una desastrosa audiencia en la Cámara de Representantes por las protestas antisemitas llevadas a cabo en el campus. Y es que en un comunicado aseguraron que solo se pronunciarán sobre temas que se vinculen con el centro educativo. Pero, don Luis, muchos comentarios han surgido sobre dónde queda el papel importante de las universidades, centros donde se forman al futuro de la nación y las voces de los alumnos también. ¿Dónde quedan? Seguimos ahora con otro tema y es que ayer, después de 23 años del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, fue necesario recordar a las víctimas del terrible ataque perpetrado por 19 terroristas y que dejó cerca de 3.000 muertos, convirtiéndose en el suceso con mayor dolor en Estados Unidos. Con el fin de honrar a las víctimas se construyó el monumento National September 11 Memorial and Museum, también conocido como el Memorial del 9/11, pues allí se encontraron Donald Trump y Kamala Harris. El hecho ocurrió horas después de enfrentarse en el escenario del debate. Y culminamos con esto, don Luis, sumamente necesario, un fast check un poco aterrador. Uno de los hitos del debate presidencial entre Trump y Harris fue la afirmación del candidato republicano de que inmigrantes haitianos están comiendo mascotas en Springfield, Ohio. Rápidamente los moderadores desmintieron la información citando como fuente a las autoridades de la ciudad entre las risas de Kamala Harris. Sin embargo, a pesar de esto, el gobernador de Ohio desplegó el día de ayer fuerzas del orden en la ciudad debido a las denuncias recibidas. Por lo que muchos nos preguntamos cómo quedan los medios de comunicación en este asunto. Muchas gracias y feliz día, don Luis, a usted y a todos los oyentes. Les recordamos visitar Voz.us para ampliar mucha más información de Estados Unidos y del mundo. Muchísimas gracias, doña Verónica. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell.